Hoy hablaremos sobre El retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar "El amor de mi vida" Wilde. El libro tiene como personaje principal a Dorian Gray y a dos personajes que son incluso más importantes que Dorian Gray, que son Basil Hallward y Lord Henry Wotton. Y se preguntarán, ¿por qué les estoy diciendo esto al inicio? Verdaderamente al inicio del video. Porque Oscar, el amor de mi vida Wilde, escribió en sus cartas cómo estos tres personajes eran parte del mismo Oscar Wilde. Basil Hallward es quien yo creo ser, Lord Henry Wotton es lo que la gente piensa que soy, y Dorian Gray es quien me hubiera gustado ser en otras épocas. Primero haremos un poco de introducción sobre el contexto, sobre el libro, sobre la época, puesto que este libro fue publicado en el año 1890, pertenece al terror gótico victoriano, pero a duras penas logra ser victoriano ya que está justo a finales de esta época, aunque no es ni por asomo el mayor representante del género gótico, teniendo a Frankenstein o a Drácula como máximos representantes del género gótico. Se sabe que Bram Stoker y Oscar Wilde estudiaron juntos en la universidad y de hecho fueron amigos, mantuvieron una amistad de toda la vida posiblemente. Oscar Wilde y Bram Stoker pretenden a la misma mujer en la universidad, pero esta mujer termina escogiendo a Bram Stoker, afortunadamente. Las características góticas se pueden encontrar en la ambientación que genera el libro de El retrato de Dorian Gray, sobre todo en las construcciones, en la arquitectura, en los escenarios medio lúgubres, que también pueden ser incluso magnificados por una de las corrientes a la que pertenecía Oscar Wilde, que se llamaba esteticismo. Se puede resumir sencillamente en el arte por el arte, así que juntando todo este amor que se le tiene a la belleza del esteticismo junto con el género gótico al que pertenece, crea una ambientación en la novela muy interesante, muy lúgubre, pero al mismo tiempo trata de ser bella y bonita, porque también se introduce otra corriente que es el dandismo, en el que pertenecen Dorian Gray y Lord Henry, siendo estos personajes extremadamente ricos, adorando la belleza, adorando las cosas materiales de la belleza, y también el odio al horror, que por ejemplo la ambientación más importante sería el retrato, cómo se va corrompiendo y cómo está en un cuarto oscuro, sellado, lúgubre, húmedo. Fue un libro extremadamente polémico en el momento en el que salió, por sus duras y desvergonzadas críticas sobre la sociedad inglesa. Además de que hay partes que fueron censurándose entre edición y edición por los toques homosexuales que tenía el libro. Actualmente se puede encontrar esta edición sin censurarse, pero es bastante rara y todas las personas por lo general han leído esta edición censurada. Como ya sabemos, Oscar Wilde era homosexual y su amante más famoso fue Albert Douglas, un hombre mucho más joven que Oscar Wilde, amante por el que pierde todo su dinero y toda su credibilidad, siendo el padre de Douglas el que inicia la demanda en contra de Oscar Wilde por ser homosexual, puesto que obviamente en esa época no le gustaba al padre que su hijo estuviera involucrado sentimentalmente con Oscar Wilde, que aparte de ser homosexual era un hombre casado. Y la sociedad inglesa, ya de por sí molesta por la publicación de este libro, se agarra de este juicio para condenarlo todavía más. Hay partes del libro que se usan en contra de Oscar Wilde en el juicio. Lo despojan de todos sus derechos de autor, pierde todo su dinero, se divorcia de su esposa y pasa 2 años en la cárcel obligado a hacer trabajos forzados. Tiempo después, la sociedad inglesa y él solito se termina exiliando a Francia, donde muere en la pobreza. Pero Oscar Wilde nace en una familia acomodada de intelectuales. Desde pequeño, desde que nace, este hombre había sido rico, así que esto es todavía incluso peor, porque él adoraba las cosas materiales, adoraba la belleza de la vista, de los objetos, del arte, y pues poética sus obras y poética su vida. Justo en medio de la prisión, Oscar Wilde escribe una carta a Douglas, que muchas personas lo consideran como la obra cumbre de Oscar Wilde. Él ya había crecido como persona, había sufrido mucho. Es una carta que se titula De Profundis. Esta es mi edición, se puede encontrar muy fácilmente. Esta edición de hecho es económica y cuenta con otra novela que se le atribuye a Oscar Wilde, que se llama Teleni, Amores Prohibidos. Esta es una novela erótica homosexual, pero que fue publicada anónimamente. No estamos 100% seguros de si Oscar Wilde fue el que escribió esta novela. De entrada, las fechas en las que se escribe Teleni no pueden concordar con la publicación, puesto que es justo
justo en la fecha donde Oscar Wilde está en la cárcel. Hay personas que se lo atribuyen a Oscar Wilde por el tema, porque se toca mucho el hedonismo, como se toca también en el retrato de Dorian Gray, pero hay otras personas que dicen de que no tiene todos los elementos que usaba Oscar Wilde en sus obras. Así que pues no se puede estar seguro. Si quieren una reseña de Telemi o de Profundis, háganmelo saber. Pero bueno, ya me desvié mucho. Volviendo al chisme. Antes, Douglas tuvo un amante llamado Dorian, en el que se piensa se tuvo cierta inspiración para crear este personaje, aunque más bien el personaje de Dorian es la personificación de el ideal inglés, pero eso no quita que tenga ciertas características de su personalidad y el mismo nombre que uno de sus amantes. A este libro yo le tengo muchísimo cariño, es el libro que más veces he releído. La primera vez que leí este libro yo tenía 14 años y fue justo después de leer Insurgente, de la trilogía Divergente de Verónica Roth. Obviamente todo el mundo empieza a leer con estas típicas historias, los Juegos del Hambre. Yo empecé leyendo Ghost Girl fue mi primera saga, me leí todos los libros de John Green y me dio un bloqueo lector muy cañón, porque yo ya me había aburrido de esta clase de libros y yo no sabía cómo seguir buscando o cómo encontrar otro tipo de libros, otro tipo de lectura que a mí me llegara a atrapar. Y entonces un día acompañé a una de mis amigas a dejar un libro en mi biblioteca de mi preparatoria, que la verdad estaba muy bonita, y encontré arrumbado ahí en un lugar súper escondido, remoto, recóndito de esta librería, un libro chiquito, maltratado, muy maltratado. El pobre libro ya se estaba deshojando y de hecho tenía la portada verde, era pasta blanda y lo único que tenía como de imágenes era la foto del escritor ovalada, y yo lo escogí, lo renté y me lo puse a leer y boom, se acabó el bloqueo lector. Ese fue uno de mis primeros libros que leí, que me hizo pensar, me hizo razonar, me hizo cuestionarme muchas cosas de la vida, y por eso yo le tengo mucho cariño. Después de rentar ese libro yo compré una edición que es esta de bolsillo, que cuenta con 264 páginas si no me equivoco. Tiene una traducción muy buena, es de bolsillo, se puede llevar a todas partes, es de uso rudo. Y después me compré esta edición, que es la con la que he estado haciendo todo el video. Es de Alma Clásicos Ilustrados, y si quieren quedarse un poco después del video, bueno, después de la reseña, voy a enseñarlo a profundidad. Es una edición muy bonita y es una colección que es de Alma Clásicos Ilustrados, son un poco más de 60. Y bueno, iniciemos ya con la reseña. Creo que ya me aventé un buen de tiempo, pero empecemos. La historia abre su escenario con Basil Hallward y Lord Henry teniendo una conversación muy interesante. Todas las conversaciones de Lord Henry son muy interesantes, son muy buenas, es de los puntos más fuertes del libro, y precisamente estaban hablando sobre un nuevo amigo que había conocido Basil. Y sí, obviamente estábamos hablando de Dorian Gray. Justo en este momento aparece Dorian Gray, que tiene que seguir posando para el retrato que está pintando Basil. Basil es un pintor muy exitoso en ese momento, y resulta que el cuadro que está pintando de Dorian Gray es su mejor obra, y de esta forma Dorian conoce a Lord Henry, con el que no había tenido el placer de ser presentado. Dorian queda atrapado bajo el encanto de Lord Henry. Lord Henry era un hombre muy malicioso, muy manipulador, pero tenía mucha labia, era muy encantador, y empieza a ser absorbido por esta personalidad de Lord Henry, que termina corrompiendo la personalidad de Dorian. Justo en este momento Basil termina de hacer la pintura. Dorian, ya corrompido por estas ideas de Lord Henry sobre la belleza, sobre la juventud, sobre que nada más en el mundo importaba que estas dos cualidades que eventualmente perdería Dorian porque envejecería, empieza a ver el cuadro, que efectivamente era prácticamente una fotografía de él, y se siente horrorizado porque el cuadro no envejecería, él envejecería y el cuadro le recordaría todo lo que perdió. Entonces Dorian Gray hace una súplica de que el cuadro sea el que envejezca en lugar de él, y bueno, como podemos ver, se cumple esta súplica, y firmando la perdición de este personaje. Hay mucha filosofía dentro del libro, muchas cosas de qué hablar, mucha carnita de dónde agarrar de esta novela. Primero quisiera hablar sobre Dorian, que como ya había mencionado es el ideal, la perfección de estos personajes ingleses, de esta sociedad inglesa en esta época, rico, con clase, con educación, guapísimo, y justo con todo esto se plantea que absolutamente todo lo que haga, todas las depravaciones, todas las perversiones que haga, no se verán reflejadas en él, se verán reflejadas en otra cosa, completamente ajeno a él. Y entonces todo lo que hacía este hombre, junto con todas sus características, más aparte el retrato, no le iba a conllevar ninguna consecuencia, porque prácticamente
prácticamente él dominaba toda esta sociedad, toda esta tierra. Él representaba todo lo que todo mundo quería ser, así que nunca iba a ser cuestionado. Así que Dorian Gray lo aprovecha porque es lo más fácil que puede hacer él. Es extremadamente sencillo a... ¿Qué haces? Ya pórtate bien, mi amor. Me vas a volver a tirar el caballito como la vez pasada. Saluda, Nina. Ay, es que me encanta enseñarla en mis videos. Es como el amor de mi vida, así que... Y bueno, Dorian Gray lo aprovecha y vive al máximo su decadentismo moral. Y por otro lado, podemos encontrar a Basil y a Lord Henry, que actúan como contrapeso uno del otro. Lo podemos ver representado caricaturescamente en muchas películas animadas, muchas series animadas, en el que está esta persona y aparece un angelito y un demonio que le susurran qué quieren hacer. Basil Halloward sería este angelito y el demonio sería Lord Henry, y casi por lo general siempre terminan escuchando primero al diablo porque es el más sencillo, es lo más fácil, es lo que te da el placer inmediato. Y sobre todo este libro trata mucho de hedonismo, que se trata del placer, así que obviamente tenía que pasar esto. Si tuviéramos forzosamente que buscar un antagonista, un villano, sería Lord Henry porque es malo. Todo esto se llega a desencadenar por las palabras que Lord Henry usa con Dorian Gray para corromperlo, pero el verdadero enemigo de Dorian yo siento que es Dorian mismo. ¿Por qué? Porque Dorian es su mismo enemigo. Quisiera usar de ejemplo un mito muy famoso que de hecho muchas personas no saben en dónde encontrarlo o en dónde está, que es en Las Metamorfosis, escrita por Ovidio, no en Las Metamorfosis de Kafka, y no van a encontrar nada. Las Metamorfosis es prácticamente la Biblia de los dioses romanos. De hecho tiene el mito de la creación, del diluvio y muchos mitos, tiene todos los mitos que se pueden encontrar antes de leer la Ilíada y la Odisea de Homero. En este libro se puede encontrar un mito que es el mito de Narciso y Eco, que el mito de hecho es de desamor, es un amor que siente Eco hacia Narciso y Narciso nunca lo corresponde. Cupido hace que Narciso se enamore de sí mismo. Narciso, que ya era ególatra, egocentrista, todo lo que tenga que ver con el ego, intenta besarse a sí mismo en el agua y muere ahogado. Y bueno, este es un personaje que yo siento que se parece mucho a Dorian Gray. Es un personaje que se ama a sí mismo, que solo piensa en sí mismo y que solo cuida de sí mismo, pero llega un momento en el que tanto amor para sí mismo llega a ser dañino, llega a ser perjudicial, porque nada más piensa, termina lastimando a muchas personas. A lo largo del libro Dorian Gray destroza la vida de muchísimos personajes, pero al mismo tiempo Dorian se va a sentir horrorizado porque hay un retrato que le está reflejando su alma. Toda esta malicia, todos estos excesos, toda esta corrupción moral se ve reflejado en un lugar que Dorian insistentemente ve, a veces por placer y a veces con horror. La novela, más que pesada, porque yo no la siento pesada, es tardada. Te hace reflexionar mucho. El libro está plagado de frases maravillosas. No sé si la cámara puede enfocar esto. Miren esto, miren esta obscenidad, o sea, no manches. Prácticamente subrayas todo el libro. Tiene frases hermosas y tienes que detenerte a reflexionar, a pensar lo que has leído, porque hay frases que sí dices, ay, o sea, sí te las piensas y dices, tiene razón y nunca me había detenido a pensar esto. También hay partes de esta novela y frases que no envejecieron bastante bien. Lord Henry en algún punto es muy misógino y para una mujer del siglo XXI molesta un poco. Es difícil de leer algunas frases del personaje, pero no hay que confundirlo. O sea, Lord Henry es un personaje. Yo llegué a ver en Facebook que una mujer estaba precisamente diciendo que Oscar Wilde era machista por todos los comentarios que hacía Lord Henry. Yo decía, no, espérate, no, claro que no, esto es un personaje. Oscar Wilde era homosexual, Oscar Wilde pierde todo por la sociedad machista. ¿Cómo crees que va a ser machista? Pero si este personaje, Lord Henry, es muy machista, hay que aprender a separar al escritor de su obra, considerar de que tiene que haber personajes buenos, personajes malos. Hay un capítulo muy pesado de la novela y la verdad sí está muy pesadito. No porque tenga temas controversiales, ni porque tenga escenas fuertes, ni nada de eso. Es difícil, muy tedioso, muy tedioso, puesto que son referencias artísticas e históricas de esa época, de épocas pasadas. Este es el capítulo 11 y lo voy a describir para ustedes. Pues ya está más o menos como por la mitad del libro, no, de hecho creo que está un poquito más allá de la mitad, así que lo voy a meter como spoiler, aunque no creo que sea necesario. Voy a dejar el
minuto al que se quieran saltar si no quieren escuchar todo esto. Verán, este capítulo es el más importante de la novela y de hecho es el más decepcionante, porque aquí se marca un salto de tiempo bastante considerable, sobre todo entre el Dorian bueno que dice va, ok, ya voy a empezar a corromperme. Bueno, obviamente no va a decir eso, pero sí es este Dorian bueno, inocente, que empieza a tocar por primera vez esta corrupción, esta maldad que tiene dentro de su alma. Y en este capítulo se va a narrar el inter entre este y el Dorian que ya es verdaderamente malo, que de hecho ya está medianamente mal visto por esta sociedad inglesa, que dice que por qué no envejece, se empieza a pensar mal de él por todas las cosas malas que ha hecho, que varias personas ya no quieren juntarse con él y que de hecho no llegamos a conocer en ningún momento de la novela. Debió de haberse contado mínimo en este capítulo, o al menos eso es lo que el lector espera leer, lo que el lector espera encontrar, la decadencia, las aventuras de Dorian Gray, y no encontramos casi nada. De hecho, todo esto es, como ya dije, referencias históricas sobre lo que compra, lo que adquiere, y no es que esté de más, nunca lleguen a pensar eso de un libro de literatura. Todo en la obra es importante y este capítulo es el más importante. No es simplemente porque Oscar Wilde quiso haberlo escrito así, dijo voy a escribir el 11º capítulo, el más importante de relleno, no como creen, solamente que está escondido, porque al inicio del capítulo podemos ver que Dorian sí se entrega al placer de los sentidos, pero empieza a hacer perfumes. Pero mientras más va avanzando este capítulo te das cuenta de que empieza a comprar joyas, que después empieza a comprar tesoros, y todo esto va creciendo extravagantemente. Pero esto se nos narra, o sea, esta es la representación de cómo la ambición de Dorian, cómo el hedonismo, cómo el amor a las cosas materiales de Dorian va creciendo poco a poco sin que el mismo Dorian se dé cuenta, porque todo esto es un proceso gradual. Todo esto se lo puede costear Dorian porque es asquerosamente rico, es muy simbólico. Sí, necesitan armarse de mucha paciencia, mucho valor, pero vale la pena porque el final es muy bueno. Y bueno, aquí acaba el minuto del spoiler supuesto. El desenlace se forma de una manera muy sencilla, pero al mismo tiempo la trama de este libro no es en lo absoluto enrevesada, y de hecho se puede notar que Oscar Wilde estaba acostumbrado a escribir obras de teatro porque hay muy pocos personajes, hay muy pocos escenarios. Por lo mismo es una historia fácil de contar, fácil de entender. La historia no pretende ser más que una crítica social de la época y lo consigue muy bien. Oscar Wilde tiene un humor muy ácido, muy mordaz. Seguramente los ingleses quedaron verdaderamente muy ardidos tras la publicación del retrato de Dorian Gray. Todo lo que tú esperes leer de este libro va a cumplir con tus expectativas, excepto por el capítulo 11. De hecho es algo obvio porque la manera de contarlo es muy interesante. La decadencia moral y mental de Dorian también es bastante interesante. No hay ningún problema con este final, a mí me gusta mucho. Y bueno, el libro a mí me gusta mucho, no por nada lo he leído tantas veces, pero también sé que estoy bastante influenciada por el cariño que le tengo. Es un libro que me marcó, es un libro muy importante para mí. Creo que esta novela me va a seguir durante toda mi vida. Yo me he detenido a pensar qué hubiera pasado, qué hubiera sido de mí si yo, en lugar de sacar este libro, hubiera sacado una obra de William Shakespeare o una obra, no sé, La Divina Comedia. Seguramente no estaría aquí hablando sobre el amor que yo le tengo a los libros. Fue muy bonito haberme topado con este libro. Verdaderamente Oscar Wilde amaba su arte, amaba todo el arte, él vivía por el arte. De hecho, en el prefacio él habla precisamente de eso. El prefacio es de las cosas más hermosas que he leído en la literatura. Cosa bonita, cosa hermosa, cosa bien hecha. Ahora les voy a enseñar rápido la edición y voy a cambiar la toma del libro para que sea más sencillo enseñarla. Y no era mi pijama, yo no recordé que iba a grabar en esta toma. Bueno, iniciamos con esta parte que es moradita. Todos tienen como... La cámara no va a ser capaz de enfocar esto porque pues, no tengo una cámara tan chida. A ver si se puede. Todos los libros de Alma clásicos tienen este tema, pero varía dependiendo del título. Todos tienen esto con el mismo estilo, por lo que me he dado cuenta. Aquí está el índice, aquí está el prefacio. No tiene un título ni una letra capital tan imponente como la llegan a tener otras ediciones de esta colección. Y de hecho este dibujo es muy sencillo también, es en blanco y negro, pero al mismo tiempo es de los más detallados que yo he podido observar de esta colección. Estos dibujos están ilustrados por David Chapoulet, que la verdad no sé cómo pronunciarlo. A mí me causó como un shock el personaje de Dorian, porque la verdad yo me imaginaba a Dorian más o menos como el actor de los Juegos del Hambre de Finnick Odair, de este actor, ¿cómo se llama? Sam Claflin.
Es pesado y el libro es estéticamente muy bonito. La colección tiene un poco más de 60 libros. El único problema con este es que la portada es muy delicada. De hecho, la portada no llega a salir de la casa y se puede llegar a ver cómo ya se está descarapelando. Es la única edición que yo he visto que tiene este tipo de portadas y que no se espanten. Yo cuando lo guardo y lo saco de mi librero, nada más de esa forma se descarapela, así que ese es el único problema, ese es el único inconveniente que tengo del libro, pero yo recomiendo mucho esta edición, es de mis favoritas y pues por algo estoy haciendo toda su colección, ¿no? No creo que haya mucho que decir ya, esto fue todo por hoy. Suscríbanse, comenten, todo lo que saben que nosotros pedimos. Adiós.